Con actos como este y la violencia política es una realidad que los grupos criminales buscan influir en los procesos electorales de nuestro país. Y para hablar de ese tema está con nosotros nuestro compañero y periodista Jorge Fernández Menéndez. Jorge, muchas gracias por la comunicación esta mañana. No, buenos días, Baitier. Es un placer estar contigo, con todo el auditorio. Tenemos muy reciente el proceso electoral del año pasado, en donde por las cifras, por los números, tuvimos campañas electorales bastante sangrientas, las más rojas en la historia de nuestro país. Y pues bueno, ahora hay elecciones locales en Durango, en Veracruz. Lo del asesinato de la candidata Yesenia pues refleja precisamente la intención de los grupos criminales de meter mano en las elecciones. Mira, no es solamente la intención, meten manos en las elecciones, influyen. Quizás la peor de las herencias que dejó la administración López Obrador es el empoderamiento que han ejercido los grupos criminales en muchos puntos del país. Lo vemos en las elecciones, pero lo vemos en la extorsión, lo vemos en el contrabando de combustibles, lo vemos en el narcotráfico, lo vemos en la explotación ilegal de negocios, incluso mineras. Entonces, lo que tenemos es grupos empoderados que quieren influir e influyen, si es necesario con la violencia, como está ocurriendo en Veracruz, pero que además lo hacen con una absoluta impunidad. Quizás lo que más preocupa de todo esto es la impunidad. Tú señalabas al inicio la cantidad de asesinatos que han ocurrido en los últimos tiempos en este tipo de hechos. Yo no recuerdo en uno solo de ellos que haya detenidos. O si hay detenidos es alguna persona ahí que fue detenida una persona, pero nunca tenemos a los responsables intelectuales, vamos a llamar, a quienes ordenaron esos asesinatos, no tenemos los móviles, no tenemos las causas, y eso es una herencia además particular también del estado de Veracruz. Cuitlagua García, el anterior gobernador, utilizó la fiscalía para perseguir a sus adversarios políticos, pero no a los grupos criminales. Entonces, se sigue alimentando esta dinámica, más allá incluso de los esfuerzos que se hagan desde el Gabinete de Seguridad Federal, de las detenciones que haya, de los laboratorios, pero tenemos una situación muy delicada que se refleja no solamente en los asesinatos de candidatos, aspirantes, dirigentes políticos, sino ayer mismo en Boca del Río el asesinato de agentes de federales, ¿no? De agentes de la Fiscalía, De acuerdo, también por sí. grupos criminales. Jorge, en tu experiencia, con la información que has podido recabar en entrevistas, en investigaciones, es una situación que se replica. ¿Cuál es, digamos, el parámetro? ¿Los grupos criminales buscan imponer a sus propios candidatos y es por eso que asesinan a quienes no estén alineados con ellos? ¿O más bien es un tema de ajuste de cuentas? No sabemos si es que estos personajes que buscan y aspiran a un cargo público les cerraron la puerta al crimen organizado y por eso son asesinados, o más bien hay algún vínculo entre las autoridades, los funcionarios públicos y aspirantes con el crimen organizado. La verdad es que no lo sabemos. La verdad es que las dos cosas son posibles. Normalmente lo que tenemos son aspirantes o que se negaron a algún tipo de acuerdo o que establecieron acuerdo pero con grupos rivales. Entonces, recordemos que en buena parte del país también hay una confrontación entre distintos grupos criminales. En Veracruz es muy notable y entonces pueden ser candidatos que no hayan aceptado los acuerdos, lo cual habla muy bien de ellos, o candidatos que hayan aceptado acuerdos con una parte o no con otra, o que hayan sido apoyados y que en su momento después no respondieron a las exigencias que se les habían hecho. Yo creo que todo eso es importante, pero lo que decíamos antes, si tú no tienes detenidos, si no tienes a los autores intelectuales tras las rejas y juzgados, nunca se va a saber el móvil y queda eh, este suerte de territorio de nadie que es quizás lo que genera además, alimenta a su vez la impunidad de estos crímenes y que es lo más terrible. Insisto, lo más terrible no es solamente que haya
este tipo de crímenes, sino que queden rigurosamente impunes. Nos queda poco tiempo, pero también me gustaría abordar a la par el tema de la elección judicial. Digamos que lo mismo que sucedía en las campañas electorales y con los funcionarios o aspirantes a un cargo público, pues ahora puede suceder también con quienes aspiran a un cargo, pero en el Poder Judicial. No, y mucho más, porque para los cargos públicos la participación electoral siempre es mucho más alta. Si somos optimistas, este proceso electoral, según algunos números oficiales, los más optimistas hablan de un 20% de participación que yo no veo por ningún lado. Con los encuestadores que yo he hablado, hablan de 7, 8% de participación. Entonces la posibilidad de manipular elecciones por parte de grupos criminales será mucho mayor. Hay zonas, distritos donde solamente hay un candidato inscrito o dos. Entonces, me parece que será, esta ya de por sí es un desastre la idea de esta elección judicial, y otro de los desastres que se suman es la enorme posibilidad de que sea manipulada la elección, tanto por grupos criminales como por grupos de poder. Pues veremos efectivamente el recuento de los daños al final de estas elecciones y te agradecemos mucho, Jorge, que hayas platicado con nosotros esta mañana. Muchas gracias.